actas de las sesiones 152 y 153 quedan reglamentariamente aprobadas. Orden, por favor. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada, diputado UDI e Independiente, por medio del cual informa que el diputado Sergio Badilla será reemplazado en esta sesión por el diputado Fernando Borges, en parte de la sesión. Comunicación del jefe de comité de diputados de SEA Independiente, a través de la cual informa que el diputado Felipe Camaño será reemplazado en esta sesión por el diputado Héctor Barría. Comunicación suscrita por el jefe de comité de diputados demócrata, cristiano e independiente y la jefa del comité de diputados Partido Comunista, por la que informan que la diputada Karen Medina será reemplazada en esta sesión por el diputado Hernán Palma. Oficio 6.559 de la Ministra de Salud, mediante el cual da respuesta a oficio 791 de esta comisión, por el que se le solicitó informar acerca de una denuncia de la vocera y secretaria general de la Fundación Doctora Avicena respecto de una médico becaria de la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. Ordinario 272 de la Subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 794 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de los planes y medidas que se están adoptando para enfrentar el nuevo proceso de matrículas y la eventual contingencia de falta de cupos. Correo electrónico del director del Liceo Mixto Los Andes, básica número 2, señor Patricio Cartagena, por medio del cual transmite su preocupación porque los profesores incrementan sus remuneraciones con la carrera docente y el suyo como directivo no lo hace. Consulta qué sucede con la carrera directiva. Copia de correo electrónico dirigido al presidente de la República, en el que se hace una denuncia de malos tratos, abuso y matonaje por parte de la secretaria general de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Se adjunta una declaración de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la USACH, una querella por hurto presentada ante el 14º Juzgado de Garantía de Santiago y un audio sobre el particular. Es toda la cuenta, presidenta. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra respecto de la cuenta. ¿Se ofrece la palabra respecto de la cuenta? Entonces se ofrece la palabra para puntos varios. ¿Usted lo va a anotar? De nuevo, no. Gracias. Parece. Yo también, pero voy a dejar para el último. ¿Quién está primero? Yo, como en el orden que lo pide. Diputado Palma, se ofrece la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la comisión y, por su intermedio, al señor ministro de Educación. Presidenta, dos temas. Lo primero, bueno, y aprovechando incluso que está el ministro, hemos tenido dos actividades relacionadas con la JUNAEP en los últimos días. Una fue el mapa nutricional, que nuevamente arroja cifras que son preocupantes desde el punto de vista de la malnutrición por exceso, sobre todo en algunas comunas como La Pintana, donde pese a todos los esfuerzos se mantiene aquello, puesto que no basta con los esfuerzos del Estado, sino que además tienen que haber esfuerzos educativos de la comunidad, ya que la malnutrición por exceso está causando estragos con todas las implicancias que tiene en la vida juvenil y adulta y también en la esfera de la salud mental. Estuvimos además hoy día acompañando al presidente y también estaba el señor ministro y el alcalde de Pirque en una escuela rural, donde pudimos constatar la calidad de las raciones que se le entregan a los niños y niñas y cómo ellos lo agradecen. Y yo creo que este es un problema muy importante por el impacto que tienen en la comunidad escolar. Y lo segundo, presidenta, creo que sigue siendo preocupante lo que está pasando en los espacios académicos de nivel superior, donde siguen llegando expresiones de descontento de los estudiantes de nivel superior por el acoso académico del cual siguen siendo víctimas en distintos espacios, particularmente en las carreras de la salud. Hemos recibido en la Comisión de Salud incluso, y también creo que más de alguno de nosotros lo habrá hecho, a jóvenes y que lamentablemente a veces han tomado decisiones muy trágicas, como pasó hace algunos años con José Galazo o como pasó con Pablo Leiva el año pasado. Recientemente hubo que lamentar incluso la pérdida de su pareja, que tomó la misma decisión. Yo creo que es un tema dramático, presidenta, que me imagino que en esta comisión ya se ha tratado. Está el proyecto de la diputada Schneider,
que ahora va a la Comisión de Salud, tengo entendido, diputada. Así que solamente relevar el hecho del acoso académico en espacios de nivel superior, donde creo que no se detiene esta costumbre, esta mala costumbre que no se acaba de maltratar a los estudiantes y de justificar una modalidad de trato que creo que no se condice con los tiempos. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Palma, absolutamente de acuerdo con usted. La diputada Rafael tiene la palabra para puntos varios. Gracias, Presidenta. Presidenta, recientemente, y según consta en la prensa, se conocieron los resultados preliminares de la encuesta de Juventud y Bienestar 2024. Sus resultados son preocupantes, pues recogiendo la opinión de más de 135.000 estudiantes de segundo medio, más de 2.103 establecimientos educacionales en 297 comunas, evidencian una severa afectación emocional en los estudiantes de enseñanza media. Fíjese que de acuerdo con esta encuesta, el 33,9% de los adolescentes declara sentirse un fracaso. El 41,1% manifiesta no sentirse bueno para nada. Y más del 36% señala tener dificultades para conversar sobre temas personales con adultos significativos. Por otro lado, continúan los episodios de violencia. Todas las semanas se nos reportan graves hechos en lo que se pone en evidencia de forma dramática la escalada de violencia y desregulación emocional que afecta a los estudiantes y que requiere respuestas urgentes y estructurales por parte del sistema educativo. Tal es el caso ocurrido en San Miguel, en que un adolescente quedó en riesgo vital tras una riña escolar con uso de arma blanca. Por estos motivos, Presidenta, yo quisiera solicitarle al Ministerio de Educación hacer las siguientes solicitudes. 1. Informar las medidas concretas que se están evaluando o implementando para abordar las necesidades de salud mental de los niños, niñas y adolescentes del sistema escolar. Esto considerando los resultados de la encuesta de Juventud y Bienestar 2024, que reflejan altos niveles de malestar emocional entre los estudiantes. Dada la gravedad del panorama, resulta indispensable que esta problemática sea tratada como una prioridad en la política pública educacional, en atención a su impacto directo en los aprendizajes, el desarrollo integral de los estudiantes y la convivencia escolar. 2. Señalar con qué herramientas, programas y recursos cuenta actualmente el Ministerio para hacer frente a la problemática de los establecimientos educacionales y si se contempla el fortalecimiento de los programas o prestaciones existentes, con el objetivo de facilitar el acompañamiento de las comunidades educativas. Y por último, Presidenta, solicitar entregar información actualizada sobre el estado de salud del estudiante afectado en la riña escolar ocurrida en San Miguel, así como las medidas adoptadas por la comunidad educativa y el Ministerio ante este grave hecho. Asimismo, se solicita informar si el Ministerio cuenta con una estrategia o plan de acción de carácter urgente y prioritario, orientado a prevenir y contener los sucesivos episodios de violencia escolar, con un enfoque integral que promueva una mejor convivencia y fortalezca el bienestar socioemocional de los estudiantes en todo el país. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. ¿Hay acuerdo entonces para los oficios solicitados por la diputada Rafael? Acordado. El ministro me ha pedido la palabra. Aprovecho de saludarlo también a todos los asesores invitados que hay acá. Presidenta, sí, brevemente, sí, no tenía como propósito evitar el oficio, al revés. Me parece pertinente y necesario y nosotros podemos suministrar toda la información que sea requerida a propósito del punto señalado por la diputada Rafael. Solo señalar que en el caso del establecimiento de San Miguel, de hecho los primeros en enterarnos de la situación fuimos nosotros. Incluso fuimos nosotros quienes le informamos a la propia dirección del establecimiento, toda vez que fue un hecho que ocurrió ni siquiera en la comuna de San Miguel, ocurrió en la comuna de Santiago. Fuera del horario escolar, en otro lugar, una situación delicada de salud. Tuvimos contacto permanentemente con la Seremía, a través de la Seremía, con la Seremía de Salud, porque estuvo trasladado en la posta central, donde fue atendido el estudiante más complicado, que tuvo una herida cortopunzante a nivel torácico con compromiso del corazón. Y de hecho nosotros ofrecimos al establecimiento educacional particular subvencionado apoyos y los dispositivos de emergencia del programa Habilidades para la Vida,
que es el que cuenta con herramientas bastante potentes para enfrentar este tipo de situaciones en una primera etapa, lo cual fue rechazado por parte del establecimiento educacional. Solo quería hacer hincapié en ese punto. Toda la información solicitada por la diputada Rafael la vamos a poner a disposición a través de los oficios correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por la aclaración. Diputada Rafael, breve, por favor, que hay muchos puntos varios. Presidenta, yo solo señalar por su intermedio al ministro que la única intención, ministro, de esto no es buscar responsables, sino cómo podemos mejorar lo que existe para que esto pudiese ir en descenso, porque es mucho. Gracias, presidenta. Diputado Martínez, tiene la palabra. Gracias, gracias, presidenta. Si bien yo no soy miembro de esta comisión, y aprovechando saludar al resto de los parlamentarios y la suerte también de que está el ministro de Educación, he escuchado atentamente muchos problemas, dificultades en el tema educacional. Vemos las noticias también, Ñuble, no estamos exentos de esto, también tenemos casos de violencia, que sé que el ministro también está al tanto. Pero quería aprovechar este espacio, presidente y ministro, para poder contarles un poco una noticia buena dentro de todo lo malo que ocurre. El milagro de San Nicolás, ministro. Yo creo que usted está más o menos al tanto, quizá el resto de los parlamentarios desconoce, pero el milagro de San Nicolás es una comuna rural con 14.000 habitantes que tienen las mismas dificultades que gran parte del país, temas de conectividad digital, temas de agua potable, las mismas dificultades, pero es uno de los mejores liceos. Me refiero al Liceo Bicentenario de Puente Ñuble, en este caso, que es el que quiero resaltar, y a su director Javier Palma. Ojo, no es el típico que conocemos, que es el de excelencia, el polivalente, que también está en San Nicolás. Hoy día quiero hablar del de Puente Ñuble, ministro. Este liceo tiene tan solo 518 alumnos. De estos 518 alumnos, el 95% viene de familias vulnerables, el 31% de programas de integración, y la semana pasada los acompañé en la certificación de idiomas de estos alumnos, ministro. Certificación de chino mandarín, de inglés y alemán. Ojo, estoy hablando certificaciones a nivel nacional, o sea, los chicos efectivamente salen manejando idiomas. Uno podrá ver esto quizás en educación privada. Yo creo que hay muy pocos colegios, incluso de sectores privados, que tienen la capacidad de poder impartir o enseñarle idioma a los alumnos. Esta es una herramienta potentísima, especialmente para estos jóvenes que vienen de familias vulnerables, y por eso quería aprovechar esta instancia, presidente y ministro, para poder resaltar lo que se hace en San Nicolás, porque muchas veces se generan políticas públicas, ideas, pero no se ve los liceos públicos que realmente hacen las cosas bien, que pueden salir adelante y que, ¿por qué no replicar el trabajo que se está haciendo específicamente en San Nicolás y con el Liceo Bicentenario de Puente Ñuble? Eso, presidenta, si podemos transmitir las felicitaciones y el reconocimiento, especialmente a su director, Javier Palma, y a todos sus docentes y funcionarios de este establecimiento. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Martínez. Sobre el punto, diputado Santana. Sí, es que a propósito de la presidenta del relato que da el diputado Martínez por su intermedio, a mí me parecería que cuando terminásemos de tramitar este mensaje presidencial del FES, quizás sea la oportunidad para que la Comisión de Educación pueda recibir a directores de distintos puntos del país. A lo mejor en el ánimo de conocer prácticas educativas que, tal como la que ha señalado el diputado Martínez, puedan ser objeto de discusión de la comisión. Yo creo que de repente nosotros le hacemos el quite o nos distanciamos de aquellas discusiones, de aquellos debates que tienen que ver con lo que pasa al interior de los establecimientos. Y yo creo que sería bien enriquecedor si es que podemos provisionar justamente de experiencias de relato a esta comisión a partir de experiencias como las que acaba de señalar el diputado Martínez, que yo me imagino que todos en nuestro distrito hemos escuchado también de experiencias, de buenas prácticas pedagógicas al interior de los establecimientos educacionales. Yo quería proponer eso. Gracias, diputado Santana. ¿Habría acuerdo para enviar una carta de felicitaciones, según lo que indica el diputado Martínez, a nombre de la Comisión de Educación? Acordado. Su petición, diputado Santana, podríamos verla a posterior. Más bien de la presidencia. Sí, sí. Gracias, diputado. Diputado Bobadilla, puntos varios. Sería posible, quizás si se logra eso, que podamos partir con el director Javier Palma del Liceo.
Lo vamos a anotar, pero no le había dado la palabra, diputado. Diputado Bobadilla. Sí, Presidenta, respecto del punto, a ver, yo creo que efectivamente todos podemos tener colegios destacados en nuestros distritos, pero lo que ha solicitado el diputado Martínez, yo creo que es atendible, y yo le sugiero, Presidenta, que acogiendo lo propuesto por el diputado Santana, el primer rector o director de colegio sea el diputado, o sea, el director que ha señalado el diputado Martínez. Dicho eso, Presidenta. Sí, pero la mitad de la comisión. Diputado Bobadilla, ¿su punto varios? Sí, dicho eso, Presidenta, sí, mis puntos varios. ¿Ya? ¿Sabe, Presidenta? El tema del SAE. Para muchos a veces no se entiende qué es lo que es el SAE, pero si hablamos de la tómbola, todo el mundo entiende. Y en esto, Presidenta, nos hemos enterado, y ya lo comentamos la vez pasada, a través de los medios, y por cierto después nos hicieron llegar una pequeña minuta respecto del informe que hizo la mesa técnica, que en definitiva propone modificar algunos aspectos del sistema de admisión escolar. El deseo nuestro, y así lo planteamos en la discusión presupuestaria el año pasado, era eliminar este maldito sistema y que le devolviéramos el derecho preferente a los padres a elegir la educación de sus hijos. Bueno, de acuerdo a lo que nos hemos informado, la Comisión ha informado en su informe, valga la redundancia, solo modificaciones. Algunas que las compartimos total y absolutamente. Otras que creemos que queda al debe. Entonces yo en este tema, Presidenta, le solicitaría al señor ministro, por cierto, hoy día creo que a lo mejor no va a ser posible, ahora si es posible hoy día, cuanto mejor, que nos pueda informar en detalle, ¿ya? Y cuál es la visión y la opinión que tiene el ministerio respecto de esto. Porque se supone que este es un insumo para algunas indicaciones o modificaciones de leyes que permitan restituir el derecho preferente a los padres a elegir la educación de sus hijos, como también que se considere el mérito, el esfuerzo de los estudiantes al momento de elegir el establecimiento educacional que ellos, ya valga la redundancia o no, elijan para estudiar. Entonces, a mí me gustaría que el señor ministro nos pudiera exponer en detalle, ¿ya?, este informe. Si no es hoy día, a lo mejor en la próxima sesión. Y en la misma línea, Presidenta, también al señor ministro, yo creo que desconocer que la educación pública hoy día está en crisis, en no dar cuenta de la realidad. Y esto no solo está focalizado en Atacama, o no solo está focalizado en Valdivia, como lo ha solicitado el diputado Ilavaca, incluso que se oficie al ministerio por los graves problemas que hay, ¿ya?, en esa zona, sino que es una situación generalizada y que se repite en muchas comunas del país y en muchos sistemas locales de educación. Tenemos problemas de infraestructura y eso es más que evidente. Hay problemas de financiamiento y serios problemas de financiamiento. Tenemos problemas de movilizaciones, paros, ¿ya?, paros a lo largo del país, no solo focalizados en Santiago. Tenemos, yo diría, serios problemas de violencia escolar. Por eso digo, el sistema de educación pública está en crisis y no reconocerlo esto es no dar cuenta de una realidad. Por eso yo le quiero solicitar también al señor ministro, Presidenta, por su intermedio, que nos pueda dar respuesta a estas problemáticas. ¿Cómo pretende el ministerio resolver los problemas que he señalado? Porque de lo contrario, seguimos chuteando y chuteando, pero no encontramos soluciones concretas. Entonces, también yo le solicitaría al señor ministro que quizás en una sesión, y si le quieren llamar especial, que por cierto se refiera a estos temas. Y termino con esto, Presidenta.
El diputado Martínez nos acaba de informar lo que ocurre en San Nicolás, un colegio bicentenario, porque en esto no hay que ser muy creativo, señor ministro. Los colegios bicentenarios que este gobierno quiso eliminar, quitándole financiamiento, han dado resultados. Entonces, ¿por qué no replicar esta política pública exitosa? Yo termino, presidenta, pidiéndole al ministro que dejemos un poco la ideología de lado, ¿ya? Porque algunos dicen que porque estos colegios fueron creados en el gobierno del presidente Piñera, este gobierno no lo ha acogido, cosa que yo Diputado no Bobadilla. puedo afirmar de que sea así. Entonces, que Solicito que pueda que el señor finalizar. ministro se refiera Cierre, a la por favor. problemática que enfrenta la educación pública, no sé si hoy día o en una sesión especial, pero creo que es urgente que se refieran a esto de cómo lo van a resolver definitivamente en el corto plazo. Eso, presidenta. Ya, diputados, gracias diputado Badía. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, quiero comentarles que el reglamento nos dice que tenemos 10 minutos de puntos varios, pero hoy día ya llevamos 30 minutos. Entonces, si ustedes no tienen autorregulación y no se miden en los puntos varios, o los voy a tener que dejar al final de la sesión, o voy a tener que remitirme al reglamento y van a tener que ser solo 10 minutos para todos. Y lo digo porque... No, para todos. Para todos. Lo digo porque podríamos estar largamente pidiendo puntos varios u oficios respecto de todas las problemáticas que existen en educación y esto la verdad es que no nos permite avanzar en los proyectos. Sí, es que usted ya hizo alusión y y después tiene usted sus puntos varios. Por eso, ministro, ¿por qué quiere hablar sobre el punto? A ver, mire, sobre el informe de la Comisión de Evaluación que genera recomendaciones para el sistema de admisión escolar, yo tengo una profunda valoración del informe. De hecho, mañana hay una sesión convocada para ese efecto con los consejeros propiamente tal, de hecho, convocados a esa reunión. Esperamos que vaya la mayor parte de ellos para que puedan referirse a los contenidos, al proceso de deliberación. Yo solo hago la invitación a que ponderemos los contenidos de ese informe con las cosas que nos gustan y las que no. Al final del día es un equipo de expertos con mucha transversalidad, lograron construir un acuerdo que no es algo que abunde no solo en educación, sino que en general en la política hoy por hoy. Y me da la impresión de que cada uno de los temas vamos a tener que evaluarlos y ponderarlos. Estamos en ese ejercicio como ministerio y prontamente vamos a entrar en el debate legislativo. En abril, yo lo informé la semana pasada, vamos a tener discusión de indicaciones que van a ser robustas, probablemente va a ser una indicación sustitutiva a unos proyectos de ley que ya están en el Senado. Y espero que la tramitación, habida cuenta de las aproximaciones que se lograron en la comisión, ese era el objetivo precisamente, sea lo más rápida posible también, porque son modificaciones que se requieren con relativa urgencia, toda vez que una cosa es legislar y otra cosa luego es procesar lo que se legisle a través de los reglamentos que regulan el sistema, las licitaciones que identifican luego ajustes y cambios en los sistemas operativos y en la socialización que implica también a las comunidades. La implementación de algo tan robusto como el sistema de admisión escolar tampoco es algo que ocurre de un día para otro. Es importante señalarlo porque vamos a requerir también de bastante celeridad y al mismo tiempo de profundidad en la discusión. Yo feliz de tener una reunión de educación pública para abordar los temas. Ya tuvimos una comisión investigadora el año pasado que abordó en profundidad el tema, con conclusiones, recomendaciones. Estamos tramitando un proyecto de ley, hemos hecho bastantes ajustes administrativos y procedimentales también en el sistema. Pero yo les quiero decir con harta claridad, sin que me tergiversan lo que voy a decir, y lo pido por favor. Siempre el sistema educativo enfrenta problemas y dificultades. No existe ningún establecimiento educacional que esté exento de algún tipo de problema, sea problemas de infraestructura, sean problemas de materiales, sean problemas laborales, sean problemas pedagógicos. De lo que se trata precisamente es de poder atenderlo y ir conduciendo esos procesos para la mejora continua. Yo sería también enfático en señalar algo, Presidenta, cuando se tenga el espacio para hablar de educación pública, sería bueno también que podamos invitar a las universidades que llevaron adelante 2 estudios de evaluación de la política de los liceos bicentenarios,
porque creo que no hay que apresurarse en sacar la raya para la suma. Eso también es una política que requiere mucho ajuste. De hecho, la evaluación que se hace en general, voy a hacer un resumen muy sencillo, es que solo la primera corte de los liceos bicentenarios tuvo un real impacto en mejora educativa. En general, los demás cortes no han tenido buenos efectos. Eso es algo que también lo pusimos sobre la mesa en el marco del debate que tuvimos en la mesa del SAE recientemente. Los informes fueron estudios que se hicieron por parte de 2 universidades distintas que evaluaron y llegaron relativamente a las mismas conclusiones, insisto, 2 instituciones distintas, la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Yo invitaría a que hagamos la conversación completa. Gracias por la aclaración, ministro. Diputada Schneider, punto Fario. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a las y los presentes. Quiero referirme a 2 cosas particularmente. Originalmente era una sola, pero a raíz de que salió el tema del informe de la mesa SAE, quería referirme a este, porque me llama mucho la atención, por su intermedio, presidenta, que el diputado Badía sostenga que no están conformes con el informe, que no es suficiente, que se quería eliminar este, comillas, maldito sistema. Yo invito a que revisemos seriamente el informe de la comisión que se hizo cargo de proponer modificaciones al SAE, porque esa no era una comisión conformada exclusivamente por personas de nuestro sector político, era una comisión conformada transversalmente, y si no me equivoco, puede corregirme el ministro, era presidida por Silvia Izaguirre. Silvia Izaguirre, que fue candidata a la Convención Constituyente por Chile Vamos. Ella no es de nuestro sector y ella presidió una comisión que terminó con conclusiones muy contundentes en torno a este tema. Por ejemplo, voy a decir 3, que el sistema SAE aporta transparencia, aporta eficiencia al sistema de admisión escolar y que por último garantiza en serio el derecho de las familias a elegir el establecimiento educacional de sus hijos e hijas, cosa que antes no pasaba porque antes eran los establecimientos educacionales quienes seleccionaban a las familias, quienes filtraban a las familias por cuestiones tan absurdas como si sus padres estaban casados o no. Entonces, por favor, creo que es necesario que analicemos este informe con seriedad y aunque no nos guste, es claro que el SAE fue un avance positivo para el sistema. Por cierto, hay mucho que perfeccionar, por cierto, y en ese informe están contenidas esas recomendaciones. Pero me parece que insistir acá con que es un maldito sistema que ha destruido, que le ha quitado a las familias no sé qué, creo que eso es ideologismo puro y la verdad es que no aporta mucho a una discusión técnica en materia de educación. Lo segundo que quiero decir, presidenta, una solicitud de la diputada Camila Rojas que me la transmitió y que me pidió hacerla en esta comisión y voy a proceder a leerla. Quiero informar a esta comisión sobre la situación de 2 docentes que se desempeñaban como directores asignados por alta dirección pública de establecimientos educacionales en la comuna de Cartagena. El 15 de enero fueron notificados mediante comunicación del DAEM que no tendrían renovación de contrato al finalizar el periodo fijado para el 2 de marzo de 2025. En concordancia al artículo 34 de la ley 20.501, ambos deben recibir indemnización. Sin embargo, los afectados indican que, hasta la fecha, no han recibido información clara sobre los montos ni los plazos de pago correspondientes a sus años de servicio conforme al estatuto docente, pese a haber realizado solicitudes formales. Entonces quería solicitar, presidenta, a esta comisión que se oficie a la Municipalidad de Cartagena para que nos remitan los antecedentes del caso y su resolución. Eso es todo, presidenta. ¿Habría acuerdo para la solicitud de la diputada Schneider? Acordado. Diputada Serrano, punto Fario. Muchas gracias, presidenta. Ha trascendido en los medios de comunicación y también lo conocimos a propósito de la movilización del 3 de abril, que hoy día en la comuna de Puente Alto, en la comuna de Puente Alto la corporación municipal está enfrentando un grave déficit. Esto se dio cuenta en el Consejo Municipal, donde el director de finanzas dio cuenta de que se había cerrado con un saldo negativo de 2.117 millones de pesos. Cifra que se ha agravado debido a compromisos impagos y reintegros exigidos por parte del Ministerio de Educación y gastos no considerados en el presupuesto 2025. El punto más crítico es la poca claridad del traspaso que hay a propósito de la ley CEP para suplir el déficit de la corporación por un monto no menor de 2.507 millones. Estos montos corresponden a los recursos ejecutados entre el 2022 y 2023. Esto significa en lo práctico un problema, ya que todo este déficit se está descubriendo en medio del traspaso que se va a generar al SLEP. Y en este sentido, lo concreto que está sucediendo hoy día en la comuna de Puente Alto es que estamos teniendo problemas con los materiales dentro de los colegios y también con hoy día suplir cuáles son las necesidades específicas que tiene esta corporación, especialmente con los colegios
que son de dependencias municipales. En ese sentido, Presidenta, le propongo a esta comisión oficiar a la municipalidad para que también nos informe respecto a los antecedentes que tengan sobre este déficit, cuál es la proyección, ya que se alerta que incluso es mayor. Y por otra parte también solicito que se pueda invitar a esta corporación municipal a través de su secretario general para que a esta comisión le entregue también los antecedentes y que con estos también antecedentes, válgase la redundancia, se pueda recurrir a la Contraloría General de la República, ya que todo esto es a propósito de una mala gestión del ex alcalde Codina, que creo que también ha mermado gran parte de lo que tiene que ver con esta nueva administración municipal que se ha instalado también con amplias dificultades en la comuna de Puente Alto. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputada, entonces usted solicita el oficio para la invitación ya, pero para llevar los antecedentes a Contraloría, indica usted. Porque eso lo puede hacer la municipalidad de manera directa, digo, la corporación. Pero yo lo digo con ese objetivo desde mi parte, pero yo creo que también es importante poder invitarlos porque tenemos... Sí, Presidenta, sí, no tenemos toda la información y yo creo que si son un déficit grave, esta comisión también, y por parte también de individualmente, puedo ir a la Contraloría General de la República, pero es importante al menos que conozcamos el detalle, porque por los medios de comunicación no tenemos toda la información. Eso. Gracias, diputada. Pido el acuerdo para las solicitudes de la diputada Serrano, tanto para los oficios como para la invitación de la Corporación de Puente Alto. Acordado. Diputado Camaño, puntos varios. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, este día lunes, lamentablemente nos enteramos de una lamentable situación. Una violenta riña con cuchillos deja a 2 alumnos del Liceo María Ward de la comuna San Ignacio con lesiones con arma blanca. Con profunda preocupación y aprovechando también por su intermedio que está el ministro, traigo a colación esta situación que estamos viviendo en nuestra región de Ñuble, una región que es nueva, una región que es rural y que estas situaciones de violencia nos preocupan tremendamente porque creemos que los espacios educativos son espacios precisamente de bienestar y protección. Y por lo mismo creo que a través de esta plataforma de la comisión me gustaría hacer el llamado, en este caso al Senado, del proyecto que estábamos y que aprobamos, en este caso en la Cámara de Diputados, pueda seguir su trámite y que finalmente el proyecto sobre la violencia o la convivencia escolar, mejor dicho, se transforme en ley de la República, porque lamentablemente si no estamos generando espacios que la comunidad educativa pueda tener resguardo necesario para educarse correctamente, es porque estamos también generando lamentablemente un deterioro en la educación pública, por sobre todo. Y acá quiero hacer este punto, Presidenta, porque muchas veces trata de culparse a un gobierno a otro. Yo creo que acá el llamado es hacernos responsables todos de esta situación. Acá no quedan espacios para culpar a un gobierno u a otro. Es una situación que se arrastra, es una situación que hoy día nos toca y que, por cierto, tenemos que hacernos responsables. Y por la misma quería plantearle esta situación a mis colegas en la Comisión de Educación, porque es una situación que sinceramente nos preocupa mucho de lo que está pasando. Anteriormente ya vimos también una situación de violencia en la comuna de Trehuaco, otra comuna rural de mi región, y quería dejar antecedente esta situación para también, como decía, hacer el llamado a los señores senadores y que tramitemos prontamente esto, porque es necesario hacernos cargo no solamente de la situación que vivimos de violencia en el país, sino que también específicamente en lo escolar. Así que eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Camaño. Usted solicita un oficio de parte de la Comisión de Diputados, porque podemos hacer también una carta, un oficio, un llamado al Senado. ¿Está el acuerdo para la solicitud del diputado Camaño? Acordado. Diputado Santana, puntos varios. Gracias, Presidenta. La deuda de los estudiantes como negocio. En la Academia de Idiomas y Estudios Profesionales, más bien conocida como AIEP, con 95.000 estudiantes a lo largo de todo el país, le vendía un listado de estudiantes endeudados a una empresa llamada Comercial Remesa, ¿no? ¿Para qué? Para que la empresa Comercial Remesa le cobrara a los estudiantes. Dicho eso, en septiembre del año 2023,
le vendió una cartera de aproximadamente 13.900 millones de pesos, equivalente a 12.000 estudiantes. Y ahí en adelante comenzó un conflicto, porque AIEP acusó a la empresa del no pago de cuotas y por su parte Comercial Remesa acusó a AIEP a través de una querella penal por estafa y apropiación indebida. Naturalmente esta es una situación bien grave, Presidenta, porque en medio de todo este conflicto están los estudiantes, están las comunidades educativas que finalmente nada tienen que ver con situaciones como esta y que finalmente ven distorsionada la labor para la cual existen. Y dado que AIEP es un instituto profesional y como tal la legislación les permite lucro, solamente me interesaba mencionar que en el año 2023 obtuvo una ganancia de por sobre los 25.000 millones de pesos, solo el año 2023. Y por lo tanto yo quiero oficiar a la Subsecretaría de Educación Superior para que ésta pueda darnos a conocer cuáles son las acciones que se han tomado en esta materia y si es necesario solicitar información a esta institución de educación superior para saber, digamos, cuáles son las irregularidades que han sido denunciadas por ambas partes. Eso como solicitud número 1. Como solicitud número 2, quisiera manifestar mi preocupación en la misma línea de lo que aquí se ha dicho por las situaciones de violencia que se han conocido en distintos puntos del país, que no es algo, digamos, contemporáneo, digamos, algo que se acarrea desde hace mucho tiempo. A propósito de lo que ocurrió el otro día en el Estadio Monumental, el ídolo colocolino Carlos Caselli dijo que lo que está pasando en los sectores aledaños a los estadios también es muestra de lo que pasa en la educación, de comunidad educativa sin un debate en torno a la cultura cívica de nuestro país, sin ningún tipo de respeto con las autoridades dentro de los establecimientos, que en este caso son los profesores y profesoras. Y naturalmente que el que se produzcan estas grescas, estas riñas, yo creo que finalmente deterioran los procesos de aprendizaje que se realizan a lo largo de todo el país en las distintas comunidades. Hace pocos días atrás hubo una situación bien violenta en el Liceo Tecnológico de la comuna de Copiapó. Días atrás ocurrió algo similar en un establecimiento educacional de la comuna de Vallenar y a mí me gustaría también conocer, algo de eso dijo el ministro recién, que se está haciendo, digamos, en materia de convivencia escolar para poder descomprimir estas situaciones que lamentablemente han ido proliferando en distintas comunidades educativas del país, de todas las regiones que representamos. Y finalmente, ahí el oficio va dirigido al Ministerio de Educación para conocer cuáles son los planes y programas que se están realizando. Y finalmente, y a propósito, yo no quiero dejar pasar lo que decía por su intermedio, Presidenta, el diputado Bobadilla, cuando él reclamaba sobre normas que se han ido aprobando en el marco de la reforma educacional. Yo la semana antepasada di a conocer acá los resultados que entregó la Agencia de la Calidad a propósito de los resultados, de la prueba CIMSE. En ellos, lo que queda claro, y a partir de un crecimiento bien destacable, es que aquellas instituciones públicas que están siendo administradas hoy por los servicios locales de educación muestran un mejor desempeño pedagógico del aprendizaje de los estudiantes, es decir, muestran mejores puntajes en la prueba CIMSE que aquellos establecimientos públicos administrados por los municipios. Primer mito desmitificado, ¿no? Lo que dice el diputado Badía, que en términos de resultado, a las comunidades educativas en administración municipal iba mejor que a los del servicio local. Primer mito desmitificado. El diputado Badía, por su intermedio, Presidenta, hace un alegato acerca del estado de la infraestructura de los establecimientos. Yo quiero decir que la última inversión importante que hizo el Estado en materia de infraestructura fue cuando se creó la ley la ley GEC, la jornada escolar completa. Hubo una inversión importante del Estado en materia de infraestructura, pero si hay un deterioro de las comunidades educativas y de sus infraestructuras es precisamente por la mala administración de los municipios. Es decir, el propio diputado Badía se contradice. Y ¿sabe qué? Mire, para terminar, el diputado Badía hace pocos meses atrás fue denunciado porque contrató a una funcionaria que desempeñaba labor en un servicio local de educación. Es decir, la misma institucionalidad a cargo de la educación pública en algunos territorios del país que hoy el diputado se encarga de criticar, el diputado lo veía como un objeto para poder contratar un funcionario que a juicio de él, digamos, era un funcionario que le iba a aportar en el debate legislativo, en circunstancias que además eso no se puede hacer. Entonces, Presidenta, yo termino con esto, uno no puede entregar argumentos que finalmente se contradicen a sí mismos. Y no puede, además, actuar de esa forma cuestionando una norma, un proceso de cambio que se hizo al interior del sistema de educación pública, justamente cuando éste muestra resultados totalmente contrarios en la dirección a la crítica a la que se apunta. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo entonces para los dos oficios solicitados por el diputado Santana?
Acordado. Diputado Rey, puntos varios. Gracias, presidenta. No me imaginé que me iba a tocar plantear un tema similar a lo que me tocó plantear en la Comisión de Interior, en donde hay un proyecto que es muy similar a uno mío y que se presentó y no se fusionó con el mío. Y digo esto porque la Comisión Técnica, que supuestamente investigó muy bien, que probablemente son tan expertos y técnicos, revisaron todos los boletines que habían en el Congreso Nacional, no se dieron cuenta que en esta Cámara de Diputados había un boletín que contenía cerca de 7 de los 10 puntos que están planteando ellos como ejes centrales, ¿no es cierto?, para mejorar el SAE, porque hay 3 que están fuera de lo que es el SAE, lo que es infraestructura y otras cosas que, si bien es cierto, tienen una vinculación indirecta, pero que no son parte de lo que hoy día estamos abordando. Entonces, hay un proyecto, presidenta, y se lo quiero señalar porque acá a la anterior presidenta se lo dije en innumerables ocasiones. Lo presenté el 13 de enero del año 2023. Un proyecto que mejora el sistema que teníamos actual. No lo eliminaba, lo mejora. Considerar el mérito, considerar los proyectos educativos de los establecimientos educacionales. Mejorar muchas de las debilidades que hoy día tiene el sistema. Era un proyecto bastante completo que lo pedimos hace mucho tiempo. Si se hubiera aprobado en su momento, probablemente no tendríamos los inconvenientes hoy día que se están teniendo y con el apuro y la urgencia que hay justamente para apurar una iniciativa. Pero lo que molesta, presidenta, y eso se lo quiero señalar, que hay una iniciativa que se hizo en esta comisión, que se presentó en esta comisión, que se le hizo ver al gobierno. Y era una propuesta de apertura, no a terminar con algo, a mejorarlo. Y sin embargo, acuerda la comisión, porque no es una comisión que tenga poder administrativo, en conjunto con el gobierno, que esto lo vean en el Senado con proyectos que son posteriores a esta iniciativa. Yo lamento mucho, está bien, yo probablemente soy un diputado de oposición, pero creo que hay que respetar cuando las propuestas se hacen, cuando vienen de quien sean, porque es lo que yo me he dedicado a hacer en esta comisión. No voy a cambiar por esta cuestión en particular, pero lamento que no se haya tomado en cuenta y que se hayan demorado meses y meses y meses una comisión técnica para prácticamente llegar a lo que yo había hecho hace casi más de 2 años. Y lo lamento porque hemos perdido 2 años justamente para mejorar y potenciar lo que tenemos como sistema de admisión escolar. Y lo quería decir porque se presentó acá y en reiteradas oportunidades lo solicité a esta mesa y se abordaron proyectos posteriores a esta iniciativa acá y que son ley, posteriores, pero esto parece que no era lo más importante. Y ahora que resulta que se está abordando, lamentablemente el gobierno y la comisión hacen oídos y ojos ciegos respecto de lo que habíamos presentado y diseñadamente lo agarran, lo toman, lo tiran al tacho de la basura y esto no existe, no vale. Bien, dicho esto primero, presidenta, que yo lo quería exponer porque quiero que quede de evidencia aquí que había un proyecto 1 año y medio antes y que no hubo voluntad de sacarlo adelante y que aborda gran parte de las problemáticas de los acuerdos, los 10 puntos de la comisión técnica y que lamentablemente los expertos, grandes expertos, nos miraron a la Cámara de Diputados. Bien, hay un tema que tiene que ver con la carrera directiva, presidenta, que quería mencionar. Ese era mi primer punto, no iba a hablar sobre esto, pero me vi la obligación de hacerlo, para defenderme el punto anterior. Lo que pasa es que la carrera directiva es un compromiso del presidente de la República, el presidente Boric, que asumió para poder, obviamente, abordar esta temática y hacer justicia con muchos directivos que hoy, por ser directivo, se ven impedidos de ir mejorando su carrera profesional a través del tiempo,
a diferencia de los docentes que sí la pueden hacer con las distintas evaluaciones que desarrollan constantemente, y un profesor que esté en experto 2 gana mucho más que hartos directores. Lo digo sin ser cierto porque tengo cercanos que están en ese nivel y que ganan más que directores. Y hay muchos excelentes potenciales directores que no quieren ser directores porque al asumir una dirección sus sueldos son inferiores a lo que están ganando como docentes. Este es un compromiso que hizo el gobierno, este es un compromiso que lleva 10 años, pero es un compromiso del presidente Boric, y yo creo que más allá de esto tiene que ser un compromiso de Estado. Están entre los dos entes más importantes para el logro académico tener un buen equipo directivo. Si no es el primero, es el segundo. Así de importante, y todos los estudios lo señalan. Y nosotros no hemos sido capaces de avanzar, y el CPIP tiene esto ya avanzado. De hecho, en enero hizo trabajos en terreno, en donde ya tiene prácticamente recogido todos los puntos necesarios, y por lo tanto le quiero pedir al ministro, antes que lo pida el Senado, que pudiera apurar este proyecto de ley que es necesario que nosotros podamos tener acá. Y lo digo porque como el Senado es más importante que la Cámara, pudiera tomarlo en cuenta en esta ocasión. Por último, Presidenta, el SLEP de Valdivia está teniendo graves irregularidades, ya se anunció por parte de un parlamentario de gobierno, en donde hay una nueva polémica que envuelve a los SLEP, esta vez a los ríos, y con varias críticas respecto de temáticas que hablamos, que se plantearon y que se dijeron acá que se van a mejorar. Y lo digo ahora, si no hay mejoras, hay un grupo importante parlamentario, incluso de gobierno, que vamos a paralizar todos los SLEP. Y lo vamos a hacer con más fuerza que nunca. Porque lo malo se tiene que corregir, porque no podemos seguir jugando con nuestros niños. Y por lo tanto, veamos lo que está pasando con la sala de clases en Valparaíso, lo que está ocurriendo en la sala de clases. Veamos lo que está ocurriendo ahora con Valdivia, veamos lo que está ocurriendo en Atacama, donde conoce muy bien toda la historia en profundidad, que me habló recién. Y veamos todo lo que está ocurriendo. Las situaciones no son de las mejores. Están con una situación crítica económica, de funcionamiento. Puede ser mejor. Yo no estoy de acuerdo que el sistema municipal siga, porque hay horrores, se ha prestado para malas prácticas, se ha tomado como botines políticos muchos DAEM y municipios. Quiero que esto mejore, pero la verdad que no vamos a seguir permitiendo que esto se siga dilatando y que no se traigan acá las soluciones concretas. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. El Ejecutivo me ha solicitado la palabra. Presidenta, solo señalar que la Comisión de Evaluación del SAE y el informe de recomendaciones no tiene relación con opciones respecto a un proyecto o moción parlamentaria que esté en el Congreso. No fue el mandato que tuvo tampoco. De hecho, deriva de un protocolo de acuerdo que se firma en el marco de la discusión presupuestaria, donde se hace referencia específicamente a 2 boletines que están en este minuto en el Senado. No una preferencia de la Cámara o el Senado o viceversa, es simplemente espacios legislativos y una cantidad increíble de proyectos que nos queda pendiente por tramitar y legislar, y vamos a estar en ese esfuerzo usando los espacios que tenemos, digamos, en ambas cámaras. Lamentablemente no todo puede canalizarse por una sola vía, porque si no, no dan los tiempos. De hecho, esta misma comisión tiene que recibir en poco tiempo más la reforma de la nueva educación pública, que es donde viene una gran cantidad de respuestas precisamente a los temas que han surgido. Y lo segundo, invitar a que los problemas que se suscitan en el sistema educativo, que como hemos visto incluso en esta misma mesa, en este debate, en estos puntos varios, son transversales y no tienen relación solo con una dependencia administrativa, sino que tienen que ver con todo el sistema. Han salido temas de municipios, han salido temas de colegios particulares subvencionados, han salido también temas de servicios locales. No se trata de esconder la cabeza como una avestruz, sino que simplemente actuar con responsabilidad. No es responsable hoy día plantear una amenaza como se plantea por su intermedio, Presidenta, por parte del diputado Rey, de decir vamos a parar este proceso porque no estamos en condiciones de detenerlo.
Simplemente es cosa de mirar y lo invito a revisar la situación de Salamanca, lo invito a revisar la situación de Tiltil, lo invito a revisar y les puedo entregar una nómina de todas las situaciones que hoy día son urgentes, complejas, incluso más graves, de todas maneras, que las que puedan estar suscitándose en un servicio local. ¿Eso significa que no hayan problema? No. ¿Eso significa que no lo estemos abordando? No. Estamos llevando adelante un proyecto de ley que obedece a buena parte de los diagnósticos que se levantaron en su minuto a propósito de la evaluación del sistema. Entonces, yo entiendo que estamos en un contexto y en una coyuntura electoral compleja y que estos temas suelen exacerbarse, pero creo que con la educación tenemos que actuar con un poco más de reposo y responsabilidad. Es una invitación la que hago con mucho respeto, pero francamente hay que tomárselo con mucho sentido de responsabilidad a propósito de lo que viene y de lo que está ocurriendo en el sistema educativo. Diagnóstico que yo creo que todos compartimos. ¿Sí? Nadie está obviando aquello. Gracias, ministro. Yo también tengo un punto varios. Voy a tratar de ser breve. Se tomó conocimiento de parte de mi equipo de irregularidades en establecimientos educacionales de la Comuna del Bosque, que fueron traspasados el 1 de enero de este año al servicio local El Pino, lo que estaría afectando el bienestar e integridad, obviamente, de los trabajadores de la educación. En este sentido se expusieron los siguientes puntos: el traspaso al servicio local de profesionales de la planta directiva de los establecimientos. Están con sumarios por malos tratos en curso, no existiendo claridad si dichos sumarios fueron cerrados o suspendidos por parte de la Municipalidad del Bosque. Prácticas antisindicales de las planas directivas de los establecimientos atentando con la sindicalización de trabajadores y pasando a llevar garantías propias del fuero sindical. El retiro de funciones de jefatura y rebaja de horas en la jornada laboral, afectando directamente en sus remuneraciones. La contratación de profesionales sin experiencia, no existiendo claridad de los procesos de concurso público y sus resultados. Pérdida de antecedentes personales y profesionales de docentes al momento del traspaso, también las llamadas carpetas personales. Y por último, pese a que distintos profesionales presentaron sus postulaciones al bono del incentivo al retiro, estas no fueron tramitadas, perdiendo la oportunidad de ser beneficiarias, perjudicando directamente el patrimonio de estos trabajadores. Dicho lo anterior, solicito entonces el acuerdo para oficiar al Ministerio de Educación para que informe el Estado del informe financiero entregado por la Municipalidad del Bosque respecto a los establecimientos de educación traspasados al servicio local. Y también se oficie a la Dirección de Educación Pública, al servicio, al SLEP El Pino, a la Superintendencia de Educación y a la Municipalidad del Bosque para que informe lo siguiente: el protocolo que deben ejecutar los servicios locales al momento de recibir profesionales con sumario de conformidad a los traspasos. Número de sumarios en proceso de investigación o concluidos a trabajadores de establecimientos educacionales de la Comuna del Bosque. Número de denuncias por prácticas antisindicales por parte de establecimientos de la Comuna del Bosque. Detalle de profesionales que fueron afectados con rebaja de jornada laboral y remoción de jefaturas, indicando sus razones. Plan de postulación al bono incentivo al retiro para los trabajadores que fueron afectados por la no tramitación en su debido momento por parte del Departamento de Educación de la Municipalidad del Bosque. Informe que acredite la recepción de antecedentes personales y profesionales de los trabajadores de los establecimientos de educación de la misma comuna que fueron traspasados al SLP El Pino, y los concursos públicos para cargo de la planta directiva de los establecimientos educacionales de la misma comuna, informando fecha de inicio y término, los postulantes, los antecedentes de etapas y sus resultados. ¿Habría acuerdo para los oficios solicitados? La diputada Mónica Arce. Hay acuerdo. Acordado. Y por último, diputado Barría, usted tenía un punto. Ya. Se cerraron los puntos varios. Eso mismo. Señoras y señores. Entrando en el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Se encuentra el ministro de Educación y el subsecretario de Educación Superior, el señor Nicolás Cataldo, y Víctor Orellana. Bueno, los asesores también, saludar a los asesores de gabinete que se encuentran también acompañando.
Habíamos quedado, secretaria. Sí, Presidenta, nos correspondía votar, usted había declarado inadmisible la indicación 66 del diputado Bobadilla al artículo 21 y nos correspondía votar su admisibilidad, como lo había solicitado el diputado. Sí, lo solicitó justo antes de terminar la sesión de la mañana. El diputado está pidiendo la palabra. Diputado Bobadilla. Sí, está apagado. Perdón, tu micrófono se apagó, ¿no? Recuerda que... Presidenta, por su intermedio, si me pudiera ilustrar la Secretaría, porque el argumento que se dio para declararla inconstitucional es que esta indicación tendría como finalidad inmiscuirse en la administración financiera del Estado. No, rectifico, que le estaríamos atribuyendo una función a un organismo público. Y la verdad es que la indicación no está cambiando la función, porque si nosotros nos vamos al texto, dice, será función, este del Ejecutivo, será función de la subsecretaría determinar el monto anual. Y lo que nosotros estamos planteando es exactamente lo mismo. Será función de la Secretaría. No estamos diciendo nada distinto. Gracias, diputado. Secretaria, sí. Sí, Presidenta. Lo que pasa es que esto es un proyecto de ley, no es una ley vigente. Por lo tanto, usted le está dando funciones que no tiene actualmente. Pero el Ejecutivo tiene facultades para hacerlo. Diputado. Pero usted no tiene facultades para atribuirle funciones a un servicio público porque lo establece el artículo 65 de la Constitución. Pero cualquiera. Secretaria, si podemos... ¿Tomar la votación? Sí. Ya, en votación entonces la admisibilidad solicitada por el diputado Bobadilla. Los que votan a favor votan a mano alzada, sí. Los que votan a favor de la admisibilidad, 1, 2, 3, 4. 4, 5. No hagas eso. ¿En contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orden, por favor. Estamos en votación, diputados. Orden, por favor. No, son 5. Ya, sí. Por la afirmativa, 4 votos, 7 en contra. Presente. 4, 7. Se rechaza la admisibilidad. No, los 4 a favor y los 7 en contra. ¿Acaso? Se mantiene inadmisible. Y basta hacer la comisión entrando un diputado. Sí. Entonces vamos a la 67. Pero tiene un límite. La 67 de la diputada Rafael y el diputado Rey. Sí, ¿Esa no la habíamos leído? Sí, la leímos y la diputada Rafael la defendió. Entonces sometamos a votación. Sí, entonces corresponde votar la indicación 67 de la diputada Rafael y el diputado Rey. ¿Incluía su indicación? Sí, la diputada ya la había defendido la sesión de la mañana. Esa indicación, sí. Diputada Rafael, breve. Gracias. Sí, porque si la defendí en la mañana, fue a última hora, todos con ganas de irse, entonces creo que es importante. Presidenta, este es uno de los artículos más importantes y es casi el espíritu de este proyecto. O sea, aquí con esto lo que nosotros queremos con esta indicación es mantener el copago del resto del arancel, que eso es clave para la viabilidad de las universidades, para que no pierdan su autonomía, para que puedan tener recursos para infraestructura, para que puedan retener recursos para investigación. O sea, si no permitimos que tengan un copago el resto de las aranceles de las universidades, lo que vamos a hacer es que vamos a tener universidades dependientes del Estado y universidades privadas. Lo mismo que ocurrió en el sistema escolar estudiantil. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Secretaria, podemos tomar la votación de la indicación.
votación. En votación la indicación 67 de la diputada Rafael y el diputado Rey. Diputado Badilla. Presidenta, nos hemos enterado que la próxima semana estaríamos supuestamente convocados para despachar este proyecto. Y en la mañana le solicitábamos al Ejecutivo que mostró buena disposición, a lo menos con dos indicaciones, que mantuviera el mismo espíritu. Yo le quisiera pedir, lo vamos a votar y lo voy a votar, pero le quisiera pedir al Ejecutivo que considere la propuesta que hace la diputada Rafael y el diputado Rey en el sentido de permitir el copago. ¿Por qué? Porque por una razón muy sencilla. Hay estudiantes que pudieran a lo mejor contribuir a cubrir el arancel y este proyecto se los está impidiendo. Y esto lo hemos venido reiterando desde el inicio de la discusión. ¿Por qué vamos a endeudar en un 100% los estudiantes que a lo mejor pudieran aportar y quedar menos endeudados con el Estado? Por lo tanto, yo le pido, Presidenta, al Ejecutivo, y veo que está conversando el subsecretario con el ministro, capaz que nos digan de que lo van a acoger, ¿ya? Que acojan esta propuesta que hacen ambos diputados. Yo creo que es una contribución para mejorar este proyecto y por eso lo voto a favor. Estamos en votación. Diputado Barría. Diputado Cornejo. En la misma línea de lo que ha planteado el diputado Bobadilla, yo quisiera llamar a la reflexión al Ejecutivo. Una de las cosas que hemos señalado en más de alguna oportunidad dice relación precisamente que nos parece errado, equivocado, obligar a las familias a endeudarse en un 100% en este sistema propuesto de financiamiento de las distintas carreras. Voto a favor. Diputado Maya. De la diputada Rafael. Diputado Palma. En contra. Diputada Molina. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. Gracias, presidenta, secretaria, abogado. La vez pasada había hecho una mención respecto del análisis financiero que había hecho Hacienda respecto de esta iniciativa, de este proyecto, y que justamente como informe estaba bien hecho, pero como estudio estaba mal, porque no había incorporado el IPC, ¿no es cierto? Y el impacto de este en lo que correspondería al presupuesto de este año respecto de los recursos. Y por lo tanto, como ya hemos visto que Hacienda, la DIPRES, se han equivocado en múltiples ocasiones, al menos démosle la duda ahora, que podría no equivocarse, pero podría equivocarse. ¿Qué va a pasar con estos cerca de 1.300 millones de dólares que van a dejar de percibir las instituciones de educación superior? Muchas de ellas que, según la misma superintendencia, que es la que había hecho el informe, me equivoqué anteriormente, pudieran estar hoy día en una crisis enorme. Nosotros hemos conversado, hemos escuchado las reuniones que se han tenido, las comisiones de trabajo que se han tenido con distintas autoridades, y esto no es algo que se nos esté ocurriendo ahora a nosotros, no es algo que estemos inventando, las cifras están ahí. O sea, ¿qué va a pasar con estas instituciones de educación superior que no van a tener estos recursos? ¿Qué va a pasar con aquellas instituciones que a lo mejor tengan que cerrar? Porque probablemente alguno va a decir, bueno, que cierre. Y si cierran y están en zonas extremas y no hay una oferta educativa para esos estudiantes, ¿qué va a pasar con esos estudiantes? Entonces, aquí hay una serie de consecuencias negativas que se pueden ver producto justamente de este déficit, de este diferencial de recursos, que la verdad que a nosotros por lo menos no nos convencen ninguno de los informes que ha establecido, al menos hasta ahora, Hacienda. Y por lo tanto, Presidenta, nosotros creemos que esta es una indicación que debiera cogerse, es una indicación que creo que es de toda
justicia y que, claro, aquí en la Cámara puede que esté pasando con facilidad, pero que en el Senado va a haber una situación mucho más compleja desde el punto de abordar esta situación, porque nosotros estamos conversando con los senadores, le hemos estado haciendo ver cuáles son las complicaciones que está teniendo este proyecto de ley y lamentablemente lo que nosotros vemos es que no se escucha, no se acogen nuestras preocupaciones, al menos, no en un 100%, pero no se acogen y por tanto me gustaría que pudieran escuchar un poco más lo que dicen algunos expertos, lo que decimos nosotros, pero en este caso en particular voy a votar a favor de esta indicación que hemos desarrollado con Marcia. Diputado Santana. La indicación. Diputada Schneider. Sí, muchas gracias, señor secretario. Yo quiero argumentar brevemente. Uno escucha las argumentaciones de la derecha cuando se refiere a esta indicación y pareciera ser que es muy loable, que las y los estudiantes no se endeuden de más, pero realmente lo que esta indicación busca es eliminar la prohibición del copago para estudiantes que excedan la duración nominal de sus carreras. Es decir, eliminar la prohibición de cobrarle a estudiantes que se atrasen un año o más. Entonces, ¿qué busca esta institución? ¿Qué busca esta indicación? Que las instituciones le cobren más a las familias. Yo estoy en contra de eso, voy a votar en contra de esta indicación y me parece que el informe, a propósito de lo que decía el diputado Rey, de la Superintendencia de Educación Superior es muy interesante para ver realmente el estado financiero de las instituciones de educación superior. Y ni la gratuidad ni el FES van a ser un perjuicio para las instituciones de educación superior en términos financieros. Muy por el contrario. El CAE hoy día es un estrés financiero porque, como ya hemos discutido muchas veces, son las instituciones quienes muchas veces tienen que pagar cuando las y los estudiantes no pueden, distintas boletas de garantía, etcétera, etcétera. Entonces, mi voto es en contra, presidenta. Diputado Schubert. Muchas gracias, señora secretaria. Voy a argumentar mi votación con el diario de hoy, ni siquiera el de ayer. Página 16 del diario La Tercera, del día martes 15 de abril. Se eleva tensión con Mineduc. Universidades privadas afinan ofensiva por aranceles regulados. Las instituciones advierten que la metodología utilizada podría afectar la estabilidad económica de varias casas de estudio, en especial aquellas fuera del Consejo de Rectores. Esto no es una utopía, esto que venimos planteando sobre la prohibición del copago. Se entiende lo que está detrás, pero tendremos que buscar, creemos nosotros, otro mecanismo, otros límites y otros controles, pero el impedir el copago implica hacer lo mismo que se hizo con la educación particular subvencionada, que hoy día está muy cuestionada en las posibilidades de continuar en largo plazo, más bien se le están cerrando las puertas. Y aquí se estaría haciendo lo mismo con las universidades, claro, principalmente las públicas, porque las privadas, porque las públicas, aun cuando estén, ¿no es cierto?, cayendo, van a ser rescatadas por el Estado, porque la plata no les va a alcanzar igual, pero la diferencia es que tienen al papá Estado detrás. Las universidades privadas no es así, y la oferta de esas universidades privadas va a dejar de estar disponible, que lo que hoy día, por supuesto, creo yo, estamos de acuerdo, es un aporte para nuestro país y para el desarrollo de nuestro país. Entonces, la propuesta creemos que es extrema de impedir el copago, porque ya vemos que en el caso de la actualidad, todavía no con el FES funcionando, sino que en la actualidad ya hay diferencias que generan problemas importantes a las universidades respecto de la fijación, que es lo que el Estado está intentando hacer. Creemos que no es saludable que exista solo una educación financiada por el Estado, porque de esa forma va a tener un control total y absoluto, y creemos que eso no debe ser así, y que se debe permitir también que existan otros actores. Esa libertad de que existan distintos actores con distintos formatos creemos que es beneficioso para nuestro país. El poner todos los huevos en la misma canasta no es saludable y además hará que el Estado sea el que termine dirigiendo totalmente la educación, y nos parece que eso va y atenta en contra de la libertad. Por esta razón, mi voto es a favor. Diputada Serrano. Sí, yo estoy en contra de esta indicación y solo quiero hacer un comentario. Yo trataría con más respeto a las universidades del Estado, y sobre todo cuando tienen mayores exigencias que aquellas universidades privadas, porque no es el papá Estado. Tienen exigencias de transparencia, tienen exigencias también de la vocación del sentido público, y en eso también tienen obligaciones. Así que yo solamente rescatar eso de la discusión, que me parecía importante dejarlo claro, y eso, presidente, yo estoy en contra de esta indicación. Diputado Maya. En contra. Presidenta. En contra. Por la afirmativa 5 votos, 8 en contra. Rechazada.
Rechazada la indicación. En- Perdón. Sí, en votación entonces el artículo 21. ¿Sobre qué, diputada? El artículo 21. Es que, diputada Molina. La verdad es que los argumentos que daba el doctor, disculpe, mis compañeros me lograron en algún minuto hacer sentido, pero he conversado estas últimas semanas con rectores de universidades estatales y la verdad es que la posición de la gran mayoría es que no haya copago. Gracias, diputada. Secretaria. Ahora corresponde votar el artículo 21, presidente. En atención a que se rechazó la indicación 67. No. Sí, corresponde votar el artículo 21 en atención a que se rechazó la indicación 67. Diputado Bobadilla. El 21, ¿cierto? El 21. Propuesto por el Ejecutivo. Sí, el original. En contra. Diputado Barría. El artículo 21. Diputado Cornejo. En contra. Diputado Maya. A favor. Diputado Palma. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Rafael. Diputado Rey. Bueno, por lo dicho anteriormente, más que claro, en contra. Diputado Santana. El artículo 21. Diputada Schneider. A favor. Diputado Schubert. Diputada Serrano. A favor. Diputado Barría. Presidenta. Por la afirmativa, 8 votos, 5 en contra. Aprobado el artículo, Aprobado el artículo 21. 21. Están las supresiones de... Sí. En el artículo 22 solo está la indicación del diputado Cornejo para suprimirlo, por lo tanto corresponde votar el artículo 22. Es que no le respondan. Sí, no le respondo. Perdón. Me emocioné. Secretaria, Artículo votación 22. del En votación el artículo... Orden, por favor, vamos a proceder a votar. Diputado Bobadilla, el artículo 22. Sí. Déjelo así. La verdad es que yo quiero insistir, aunque se resulte majadero y a algunos les moleste, y seguir invitando al Ejecutivo que acoja nuestras propuestas. Porque encuentro lamentable que se declare el Ejecutivo dispuesto a escuchar, pero no recepcionan absolutamente nada. Y creo que la soberbia en ninguna actividad es buena compañía. Y yo invito al Ejecutivo a actuar con menos soberbia, con un poquito de generosidad con la oposición, que el único fin que nos mueve es que este proyecto tenga mejoras sustantivas para que efectivamente resolvamos un problema que es evidente, el financiamiento universitario. Pero como no hemos encontrado esa predisposición de parte del Ejecutivo, lo voto en contra, Presidenta. Diputado Barría. A favor. Diputado Cornejo. En contra. Diputado Maya. A favor. Diputado Palma. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Rafael. Diputado Rey. Diputado Santana. A favor. Diputada Schneider. A favor. Diputado Schubert. Diputada Serrano. Diputado Rey. Presidenta. Por la afirmativa, 8 votos, 4 en contra, 1 abstención. Aprobado el El artículo. 22. El artículo 23
tiene una indicación del diputado Cornejo para suprimirlo. La 70 del diputado Bobadilla para reemplazar en todo el artículo la palabra contribución por retribución, lo que ya sabemos que es contradictorio con lo ya aprobado. La letra B es para reemplazar el numeral 6 por el siguiente. Informar a los empleadores o agentes retenedores oportunamente respecto de las personas que se encuentren sujetas a la obligación de contribución establecida en la presente ley, respecto de las cuales se deberá efectuar la retención establecida en el artículo 18 de la presente ley y dar respuesta a sus consultas cuando soliciten información respecto de trabajadores que se encuentren eventualmente sujetos a la obligación de contribución y el respectivo deber de efectuar la retención. Y C, al artículo 23, para agregar en el inciso segundo entre las frases especialmente a la y dirección del trabajo la palabra subsecretaría. La 77 de la diputada Rafael y el diputado Rey para reemplazar todas las veces que aparece la palabra contribución por pago, lo que ya está aprobado. Y en la letra B para reemplazar la frase pago de la contribución por obligación de pago, lo que también está ya aprobado. Eso es, Presidenta, las indicaciones al artículo 23. Ya. Secretaria, respecto de la indicación 70, entiendo que la letra A sería incompatible. Sí. ¿Verdad? Eso ya lo habíamos discutido. La letra B sería inadmisible porque habla de una función o un órgano de la administración, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos que votar solamente la letra C. ¿Qué me puede corroborar? De la indicación 70. Me faltan... Información, sí. Sí, la letra C. El diputado ahí está viendo la palabra. Diputado Badía, solamente quiero aclarar que según reglamento se puede solicitar la palabra por artículo hasta 2 veces por diputado. ¿Ya? Entonces yo voy a empezar a anotar cuántas veces interviene cada uno para que no nos repitamos más allá de lo que dice el reglamento. Tiene la palabra. Me voy a referir las 2 veces al artículo, pero en esta primera participación, Presidenta, yo quisiera reiterar algo, aun cuando ya esto ha sido zanjado, respecto del concepto de contribución por retribución. Y yo quiero reiterar lo siguiente, la contribución más bien nos relaciona con la lógica tributaria. Y la contribución, y aquí quiero ser muy claro, se relaciona con devolver, lo voy a decir así, exactamente lo prestado. Y hemos dicho en más de alguna oportunidad, Presidenta, que lo que aquí este proyecto está estableciendo, con la lógica de la contribución, y lo quiero reiterar, es que aquí se está cobrando más allá de lo que el Estado le prestó a los estudiantes. Es decir, el Estado está lucrando. Lo lógico sería que devuelvan exactamente lo que le prestaron al estudiante. Y que no lo endeuden por 20 años, sino que lo endeuden hasta que devuelva lo que el Estado les prestó. Pero esa respuesta no la ha dado el Ejecutivo porque no tienen el argumento para decir efectivamente van a devolver lo que el Estado les prestó. Y eso es lo que buscamos con esta indicación, Presidenta, que se devuelva exactamente lo que se le prestó al estudiante y reitero, que el Estado no lucre con los estudiantes más vulnerables de nuestro país. He dicho, Presidenta. Secretaria. Si procedemos a votar la letra C. Solicitó la declaración, o sea, la votación de la admisibilidad de su indicación. Es lo que quería comprobarlo, ¿no? Ese es incompatible. La primera sí, pero es lo que sí. está reclamando, la incompatible, entonces no está reclamando por la letra A. El literal B. Ah, perdón, me perdí. Ya, okay. Sí, No, ya. pero la Procedemos votación a de la la admisibilidad. letra C, secretaria, por favor. Ya. De la indicación. Presidente. Es que no... Procedemos a la votación de la letra C, por favor, secretaria. Ya. ¿Qué cosa? ¿Para? Para pedir la admisibilidad de la letra B. De la letra B.
Perdón, diputado, diputado Rey, no lo había escuchado y no lo había visto. Sí, gracias. No se preocupe, presidenta. Sí. Lo que pasa es que en base a lo que se ha informado por parte de la Secretaría, a mí igual me gustaría solicitar la admisibilidad de la letra B. Eso es, gracias. Gracias, diputado. Entonces, en votación la admisibilidad de la letra B de la indicación del diputado Bobadilla. Los que votan a favor votan por la admisibilidad de la letra B de la indicación del diputado Bobadilla. La número 70. Secretaria, procedamos a votar. Sí. Los que votan a favor de la admisibilidad de la indicación del diputado Bobadilla. 1, 2, 3, 4, 5. ¿En contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casi te saqué el Ya. 5 o 7. Inadmisible. 7. Letra B. Serían 8 con él. Ya. Letra C. En votación, entonces, la letra C de la indicación del diputado Bobadilla. Diputado Bobadilla. La literal C de su indicación. Vamos en votación. Diputado Bobadilla. Diputado Barría. Quiero votar a favor de esta gran idea del diputado Bobadilla. Diputado Bobadilla, para que vea que no estamos todos en contra de sus propuestas. ¿Está de acuerdo? A favor. Diputado Cornejo. Diputado Cornejo. A favor. Diputado Palma. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Rafael. No, pero ya estamos casi. Diputada Rafael. Diputado Rey. No, voy a votar a favor. Diputado Santana. Diputada Schneider. A favor. Diputado Schubert. Diputada Serrano. A favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 12 votos. Ninguno en contra, ninguna abstención. Votado unánimemente, se aprueba la letra C de la indicación 70. La 71 ya la dijimos. Sí, ya estaba aprobada. Ah, pero falta el artículo. Es que el artículo queda aprobado junto con la misma votación que la indicación. Ya. Esto es la 23, ¿cierto? El artículo se aprobó. Las indicaciones se votan con el artículo. Diputada. ¿Se entiende? Un segundo, diputada. Perfecto, claro. Sí, es que quedó mal hecha la línea en el comparado. Entonces sería especialmente a la subsecretaría, a la Dirección del Trabajo, al Servicio de Impuestos Internos y a cualquier otra institución que mantenga información relativa al pago de cotizaciones previsionales. Sí, todo eso se... Sí. No va ahí a continuación de especialmente, sino que especialmente a la. Ahí va. Eso. El artículo 24, la indicación 72 no se vota. Por lo tanto, corresponde votar el artículo 74. 24. Es que mezclé 24 con 72. Me emocioné mucho. En votación el artículo 24. Diputado Bobadilla. Diputado Barría. Diputado Cornejo.
En contra. Diputado Maya. Perdón. Diputado Palma. Diputada Molina. A favor. Diputada Rafael. Diputado Rey. En contra. Diputado Santana. Diputada Schneider. A favor. Diputado Schubert. Diputada Serrano. Diputado Bobadilla. No había votado. Presidenta, lo vamos a reiterar una vez más. La indicación que ha propuesto brillantemente mi colega Cornejo en relación a suprimir este artículo. El objetivo, y se lo vamos a decir de nuevo al señor ministro. Sí, aunque no le creemos, al subsecretario no le creíamos, pero al ministro capaz que le crea, ¿ya? El objetivo de estas indicaciones de suprimir, ministro, es hacer hincapié en lo que hemos venido planteando, dividir el proyecto. Una cosa es la condonación y otra es el financiamiento de la educación superior. Vamos a insistir en esto, señor ministro, hasta el cansancio. Y si es llegar a mixta haciendo este mismo planteamiento, lo vamos a mantener. Porque creemos que son dos cosas distintas. La urgencia de condonar es urgencia. Y estaríamos dispuestos a conversar esto. Pero distinto es el financiamiento de la educación superior en que ponen en serio riesgo a distintas instituciones de educación superior a lo largo del país. Creemos que esto, reitero, va a traer graves consecuencias. El no permitir el copago, el obligar a los estudiantes a pedir el 100% del arancel, creemos que no es el camino correcto. Ese es el objetivo que tiene la indicación del diputado Cornejo, con quien la discutimos latamente y llegamos a la conclusión que lo mejor que puede ocurrir era suprimir este artículo. Y todos, por cierto, y cierto, usted lo ha dicho, diputada, debiera haberse retirado este proyecto y haber planteado algo muy distinto en la línea que hemos venido sosteniendo. Condonación, financiamiento universitario. Pero como no tenemos la mayoría y la propuesta del diputado Cornejo de suprimir no ha sido acogida, no tenemos otra que votar en contra del artículo. Presidenta. Por la afirmativa 7 votos, 5 en contra. Se aprueba el artículo 24. Sí. Artículo 25. En votación, diputado Bobadilla. Reitero todo lo dicho en el artículo anterior, porque para que no me digan que soy latero, no lo voy a repetir, ¿ya? Y como el argumento que di era de suprimir en relación a la propuesta que hace el diputado Cornejo, lo voto en contra. Diputado Barría. Diputado Cornejo. En contra. Diputado Palma. Diputada Molina. A favor. Diputada Rafael. Presidenta, este artículo yo creo que es necesario para que DIPRES pueda controlar el gasto del nuevo servicio que ingresa. Si bien no compartimos el diagnóstico que lo crea, sería también muy malo que no existiese este control en un organismo tan autónomo. Así que voy a votar a favor. Diputado Rey. Sí. Gracias, secretario abogado. Yo, compartiendo la tesis que señala nuestro colega Bobadilla respecto de algunas temáticas y contradiciendo en parte lo que se trata de señalar respecto no del CAE que está hoy día funcionando, porque ese es un proyecto que presentó el gobierno del presidente Lago, que trató de mejorarlo obviamente el presidente Piñera, que presentó un proyecto mejor que está en el Senado, que
que a lo mejor así como hoy día se puede hacer más rápido, pueden tomar ese proyecto que si uno evalúa los costos de las carreras respecto de ese proyecto, respecto de este proyecto que estamos tratando ahora, le aseguro que se llevarían una sorpresa enorme respecto de quién paga más y dónde se paga más. Porque también retira la banca de esa iniciativa. Y ese es un proyecto que nosotros aprobamos. Y por lo tanto, y lo aprobamos porque justamente era mejor y es mejor que el CAE que está ahora, y me atrevería a decir que es mejor en muchos aspectos que este mismo proyecto, porque los estudiantes van a saber cuánto se van a endeudar, van a saber que no es por 20 años, es que es por menos tiempo todavía, y podrían terminar pagando incluso menos. Y esto lamentablemente no ha habido ningún estudio que nos demuestre lo contrario, como así lo señala la diputada que está interviniendo sin micrófono, pero no hay ningún estudio que demuestre lo contrario. Por eso, Presidenta, en este caso en particular vamos a votar en contra. Diputado Santana. Diputada Schneider. Muchas gracias, señora secretaria. Yo voy a votar a favor del artículo del Ejecutivo, pero no puedo evitar referirme a lo que señalaba el diputado Rey con la comparación que hace con el proyecto del presidente Piñera que fue presentado a este respecto. Creo que es importante traer a colación que ese proyecto establecía un crédito. Los créditos tienen intereses, los créditos tienen un montón de obligaciones y este proyecto no establece un crédito y saca a los bancos de la ecuación. Además, este proyecto pone un límite de la contribución del 7%. El proyecto de Sebastián Piñera ponía un límite del 10%. Entonces las personas pagaban más. Eso me parece que es un perjuicio para las y los estudiantes y este proyecto es claramente más beneficioso para la mayoría de las familias trabajadoras y de esfuerzo de nuestro país que viven acogotadas con las deudas por estudiar. Yo voto a favor del artículo del Ejecutivo, Presidenta. Diputado Schubert. 25. El 25. Estamos El votando 25. 25, ¿verdad? Sí, el 25. Ay, que por la argumentación reciente me perdí porque no tenía que ver con el artículo. Efectivamente, aquí nosotros hemos votado en contra, creemos que es un mal proyecto, pero este artículo efectivamente establece una vuelta a la legalidad y al control y nos parece que en ese sentido es indispensable, por lo tanto mi voto es a favor. Diputada Serrano. 25. A favor. Presidenta. A favor. No, por la afirmativa 9, 3 en contra. Aprobado el artículo 25. Sí, vamos. Diputada Serrano. Es que como hay hartas indicaciones que van en la línea de suprimir y ya sabemos cómo cada uno de los diputados está votando, yo pido la unanimidad para votar todos los articulados juntos. De acuerdo. Okay. ¿Habría acuerdo para la solicitud de la diputada Serrano? Gracias. Pasemos entonces al artículo 26. Artículo 26. En votación, artículo 26. Diputado Bobadilla. Presidenta, como no me dio la palabra antes, voy a argumentar respecto de por qué queremos votar, no en un paquete, sino que votar artículo por artículo, y yo también le podría pedir votar por literal y numeral por numeral. También se lo podría pedir. Porque tengo entendido de que la diputada Serrano ha dicho que ya sabe cómo vamos a votar. Y la verdad es que yo tengo hartas dudas y capaz que termine votando a favor algunos artículos que me parecen bien, ¿ya? Pero la gran mayoría en contra. Entonces, creo que en pedir no hay engaño, pero yo también podría pedir el sistema que le comenté y no lo voy a hacer para que después no nos digan de que estamos obstruyendo, entrabando el trámite de este mal proyecto. Lo voto en contra.
Diputado Barría. Diputado Cornejo. Sí, algo que es preocupante respecto a lo que plantea este artículo es que quien va a dirigir la estructura institucional del servicio que aquí se señala va a ser designado por el presidente de la República, del presidente de turno. Y si hay algo que hemos logrado constatar permanentemente, que para organismos técnicos lo que se necesita es un alto nivel de competencia, por lo que sería del todo razonable esperar que este directivo participara de un proceso de alta dirección pública para que por último hubiera una terna que anticipadamente el Servicio Civil hubiese determinado su nivel de competencia. Así que en contra. No, el resto, pero el director de ingreso. Artículo 26, página 36. Y después dice el director o la directora de servicio será nombrado por el presidente de la República. Pero de acuerdo a la ley 19.800, Afecto al artículo 6 es la ley, está citando la ley textual. Ejecutivo, perdón, ministro. Diputados. Funciona de peso, o sea, que partamos de una base, sabemos somos o no sabemos. Diputados, por favor. Ministro, ¿quiere hacer la aclaración respecto a Sí, lo que...? Presidenta, solo brevemente. Efectivamente, tú, como todo funcionario sujeto a la ley de alta dirección pública, cuando se ejercen con cargos de primer nivel jerárquico, por regla general, son nombrados por el presidente de la República. ¿Ya? Lo que no significa que no esté sujeto al sistema de alta dirección pública, que no haya un proceso de selección y que derive de una terna que se propone o una quina, dependiendo del tipo de concurso y del servicio propiamente tal. Está afecto efectivamente al sistema de alta dirección pública, sin perjuicio de que el nombramiento lo hace el presidente de la República. Como en el caso de los segundos niveles jerárquicos, es el jefe del servicio el que hace los nombramientos y así sucesivamente, ¿no? Gracias, ministro. Continúo tomando la votación. Diputado Palma. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Rafael. Diputado Rey. Gracias, secretario abogado. Solamente para fundamentar mi votación en contra también y señalar algunas aseveraciones que se han hecho acá que no corresponden 100% a lo real. En el proyecto del CAE presentado por el expresidente Piñera se hablaba incluso de pagos de entre el 5 y el 10%, máximo del 10%, eso es lo que está establecido. Pero salía de entre el 5, y si usted lo suma y lo divide por 2, da 7,5, que es menos del 8% que se paga hoy día. Si iba a pagar máximo 180 cuotas, 15 años, y después de eso, si había un saldo, se condonaba, por lo tanto también había condonación. Mire, le puedo seguir hablando de hartas cosas positivas de este proyecto, pero en definitiva, lo importante es que esto que estamos discutiendo hoy día creemos que puede ser perfectible, que puede ser mejorable, y vuelvo a hacer un llamado al gobierno para que, así como tomó y se basó en temas importantes del proyecto del expresidente Piñera que está en el Senado, asuma algunas observaciones que también le estamos haciendo para poder mejorar esta iniciativa. Muchas gracias. Voto en contra. Diputado Santana. A favor. Diputada Schneider, perdón. Gracias, señora secretaria. Yo voy a votar a favor del artículo. Quiero referirme a lo que decía el diputado Rey, que corrobora mi punto. Efectivamente, 7 u 8 es menos que 10, que son los máximos del proyecto del FES y del proyecto del presidente Piñera. Además, el proyecto del FES contempla un tramo exento, cosa que no estaba en el proyecto del presidente Piñera. Por lo tanto, ratifico, a propósito de la argumentación del diputado Rey, mi punto anterior. Voto a favor del artículo, presidenta. Diputado Schubert. Muchas gracias, señora secretaria.
Voy a fundar mi votación. El artículo 26, creo que hay una frase que se presta para confusión, porque efectivamente hace referencia a la ley 19.882, no dice para nombramiento, dice que el cargo, ¿no es cierto?, director estará afecto a el título sexto de esa ley. Pero luego, como viene una frase que dice el director o la directora hecho, será nombrado por el presidente de la República, se presta para un malentendido. Yo creo que la reacción tal vez no es la más feliz, pero se entiende el inciso primero. Mi problema está con el inciso segundo, que establece que lo siguiente: un reglamento expedido por el Ministerio de Educación determinará la organización interna del servicio ingresa y las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de sus unidades. Creo que eso debiera estar en la ley, debiera estar señalado en la ley y no dejarlo a un reglamento del Ministerio de Educación. Eso es importante que sea parte de esta discusión, qué departamentos va a tener, qué tamaño va a tener, y no dejarlo con posterioridad a un reglamento. Eso genera que no sepamos exactamente cómo va a ser, cómo va a operar, ni tampoco en el fondo qué costos va a llegar a tener. Por esta razón mi voto es en contra. Diputada Serrano. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 7 votos, 5 en contra. Aprobado el artículo. Vamos al artículo 27. Diputado Bobadilla. No. Porque al votar a favor o en contra del artículo, usted se pronuncia sobre la indicación. Diputado Bobadilla. Perdón, Diputado Barría, ahora sí. Diputado 27. Cornejo. Diputado Palma. Diputada Molina. A favor. Diputada Rafael. Presidenta, este artículo es como el listado de inhabilidades e incompatibilidades del cargo de director del Servicio Integra. Y consideramos que está incompleto. Por ejemplo, no hay incompatibilidad con ser profesor de universidades que soliciten financiamiento del FES. Por lo tanto, mi voto es en contra. Diputado Rey. Sí, a ver, yo comparto la opinión que ha dado mi colega Marcia Rafael respecto justamente de las inhabilidades. Las comparto todas. Todo lo que está acá lo comparto al 100%. Me hubiera gustado que se hubieran incorporado esa mención que está haciendo ahora la diputada Marcia Rafael. Lamentablemente, a lo mejor se nos pasó, no lo colocamos como indicación, por lo tanto me voy a abstener y espero que venga eso incorporado por parte del Ejecutivo, porque lo único que hace es mejorar justamente estas inhabilidades, incompatibilidades para desempeñar el cargo. Yo creo que esto es algo en que estamos todos de acuerdo y que por lo tanto ojalá lo pudieran considerar. Eso, abstención. Diputado Santana. A favor. Diputada Schneider. A favor. Diputado Schubert. Diputado, estamos en votación. Terminemos este. Diputado Rey. Como el ministro hizo observación, hizo razón de la propuesta que hizo la diputada Rafael respecto a que eso también debería incorporarse acá, yo voy a votar a favor de esta propuesta. Diputado Schubert. Perdón, no lo escuché. Diputada Serrano. Diputado Maya. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 9 votos, 4 en contra. Artículo 28. Diputado Bobadilla, 28. Presidenta. Diputado Bobadilla. Me voy a referir
a la indicación 76 que ha presentado el diputado Cornejo, en el sentido de suprimir el artículo 28, o el 27, 28. Pero, a ver, por favor, el 27 está antes del 28. Sí. Bueno. Repito, yo me quiero referir a la eliminación de este artículo que ha presentado el diputado Cornejo. No creemos en la propuesta del gobierno, ¿ya? Y menos podemos creer, ¿me entiendes?, en la atribución, en las funciones que va a tener el director de este organismo. Y por eso, Presidenta, yo no puedo votar a favor este artículo, porque creo en la propuesta que ha hecho mi colega Cornejo. Diputado Barría. Diputado Cornejo. Diputado Maya. Diputado Palma. Diputada Molina. A favor. Diputada Rafael. En contra. Diputado Rey. Diputado Santana. A favor. Diputada Schneider. A favor. Diputado Schubert. Gracias, señor secretario. Quiero hacer presente un asunto, parece que es de redacción, en el numeral cuarto del artículo 28. Se remite a la excepción establecida en la letra A del presente artículo, y el presente artículo no tiene letra A. No sé si se refería al número 1 o a otra cosa, pero estaría mala esa referencia. Lo hago presente porque no tiene sentido citar a una letra. Mi voto es abstención. Sí. En todo caso, la Secretaría puede subsanar esos problemas al momento sí, de redactar el texto. Sí. ¿Votó abstención? Perdón, diputado Schubert, ¿votó abstención? Sí. Diputada Serrano. A favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, 3 en contra, 2 abstenciones. Aprobado el artículo 28. Artículo 29. Diputado Bobadilla, artículo 29. Repito la argumentación y votación del artículo anterior. En contra, entonces. Diputado Barría. A favor. Diputado Cornejo. Diputado Maya. Diputado Palma. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Rafael. Diputado Rey. Diputado Santana. A favor. Diputada Schneider. A favor. Diputado Schubert. Diputada Serrano. A favor. Diputado Rey. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, 4 en contra, 1 abstención. Aprobado también. Aprobado el artículo 29. Sí. El 30 tiene... El artículo 30 tiene una indicación del diputado Bobadilla, que es para reemplazar la palabra contribución por retribución, lo que ya estamos claros que es contradictorio. Y la 80 de la diputada Rafael y el diputado Rey ya está aprobada. Por lo tanto, ¿pero sobre qué, diputado? Sobre el artículo que mandató. Sobre el artículo. La argumentación, Presidenta, que hemos dado ya en reiteradas oportunidades respecto de el término contribución por retribución. Yo le quisiera hacer una consulta. Le quisiera hacer una consulta al Ejecutivo. Está
la indicación dice relación con esto. Presidenta, al señor ministro. Señor ministro, usted no podría afirmar que ningún estudiante va a terminar pagando el doble. Micrófono, por favor, señor. Repito, al señor ministro, porque esto dice relación con lo que va a pagar un estudiante. Si el señor ministro nos pudiera clarificar efectivamente cuánto va a terminar pagando un estudiante, que pide el 100% del arancel que este proyecto lo está obligando a solicitar. ¿Cuánto va a terminar pagando? Esa es la consulta. Si pide 10, ¿va a terminar pagando 10? ¿O no tiene la respuesta? Pesado, más bien. Bueno, lo que puedo decir, Presidenta, por su intermedio, es que va a pagar en función de la contingencia que establece la ley, que va desde un 0 a un 8% de sus ingresos mensuales. Eso va a estar relacionado con el tipo de ingreso que tenga, va a estar relacionado con cuánto tiempo perciba los ingresos y no cambie o mejore, cuánto tiempo esté cesante, si es que ese es el caso. Es decir, está considerando múltiples variables. Proyectar la trayectoria de pago de un estudiante es algo que es muy difícil, es casuístico, realmente es casuístico. Ya hay una aproximación que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional, que fue por solicitud de esta propia comisión, que entregó resultados y en la mayor parte de los casos, de hecho, los estudiantes pagarían menos que lo que están pagando el día de hoy y pagarían incluso menos del costo real de sus carreras. La mayor parte de los estudiantes estarían en esa condición. Muchas gracias, ministro. Diputada Rafael. Solo quiero señalar que de acuerdo a lo que señala el ministro, es súper importante y no me parece tampoco, porque aquí en el fondo, con este proyecto de ley y este nuevo financiamiento, el estudiante va a pagar en función de sus ingresos, no en función del costo de la carrera. Y estamos hablando que van a ser 20 años, entonces es preocupante, porque en realidad lo más importante al adquirir este crédito, porque es un crédito, el estudiante, si no está la banca, que me parece muy bien que no esté la banca, no debería tener utilidades, no debería tener un excedente de pago, ni menos en función de los ingresos que él tiene, porque aquellos que les vaya mejor en la vida van a tener que pagar más que aquellos que no están teniendo tantos ingresos y además seguramente ellos van a pagar mucho menos de su carrera. Entonces creemos que no es justo, que lo justo es que cada estudiante que contraiga esta deuda pague la deuda que obtiene por el costo de la carrera y no en función de los ingresos. Gracias, diputada Rafael. Diputado Schubert. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, este artículo me parece que es uno de los que precisamente ha generado mayor discusión en esta comisión desde un comienzo. Y lo que el ministro señala yo creo que es efectivo. Según lo propuesto, algunos estudiantes terminarán pagando menos de lo que se les prestó o se les pagó, o todavía no tenemos muy claro qué, pero del dinero que obtuvieron para estudiar. Porque, por ejemplo, el que gana al menos del ingreso mínimo tal vez no va a pagar nunca, no va a pagar nada, y va a haber estudiado sin devolver. Pero también, también es una realidad que va a haber otro número de estudiantes que va a pagar muchísimo más de lo que recibió. Esto porque, como bien se ha señalado, este pago va a ser por 2 décadas. Y la persona que tenga altos ingresos y que permanezca por este tiempo va a pagar, sin importar el monto que se le entregó, va a pagar por 2 décadas un porcentaje, hasta un tope, por supuesto, porcentaje de su remuneración. Y eso también puede significar, cosa que no se dijo aquí, que no solamente algunos van a pagar mucho menos de lo que recibieron, sino que va a haber otros que van a pagar mucho más. Y eso va a hacer que el Estado, respecto de esas personas, va a lucrar, porque va a haber invertido una cantidad X y va a haber recibido de vuelta otra cantidad muy superior. Y eso también hay que decirlo, para entender cómo va a operar el sistema. Cosa que además tampoco ha quedado claro, todavía se sigue insistiendo por parte de la autoridad que estamos ante un fondo revolvente, que no han podido explicar qué naturaleza jurídica tiene, e insisto en que el fondo revolvente en todos los casos la legislación de Chile va asociada a un préstamo. Pero nos han dicho muchas veces que esto no es un préstamo.
también han dicho que no es un impuesto, pero se cobra por parte de impuestos internos a través de un porcentaje de la remuneración. Por lo tanto, aquí hay un tema de naturaleza jurídica que es relevante y pertinente respecto precisamente al artículo 30, y también, como es efectivo que algunos van a pagar menos o incluso nada, también es efectivo que otros van a pagar muchísimo más de lo que se les entregó. Y si bien es cierto, hay otras propuestas que tienen un porcentaje mayor de pago, ninguna como esta tiene una condena de 20 años para pagar por 2 décadas, y eso es importante señalarlo a la luz del artículo 30. Muchas gracias. Gracias, diputados. Les agradezco la asistencia, también la disponibilidad, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.